tengan un hiper mega recontra saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Eterno. Te pedimos que despiertes a todos los que tengan amor por la verdad, aún aquellos que viven en Israel o que son judíos, porque sabemos que no todos los que viven en Israel o son judíos han recibido el 666. Aún queda un remanente y esperamos que ese remanente proclame el nombre de Jesucristo. Esto es, si ellos finalmente deciden aceptar a Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, qué tremendo video les tengo. Este es un video de locos. Qué buen video. Y por supuesto aquí no nos andamos con chistecitos como en la iglesia evangélica, o bailando y saltando, o moviendo las caderas de un lado a otro. Aquí venimos a estudiar la Biblia y vamos a ir versículo tras versículo, un poquito aquí, otro poquito allá. Y este video es para los amantes de la palabra de Dios. Y por eso es que se hacen larguitos, para que aquellos perezosos que son chismosos no puedan aprender la verdad. Pero el que quiera aprender la verdad, en estos videos la va a aprender sí o sí. Es tremendo. Por lo cual, hermanos, miremos esta imagen de estos cuervos comiéndose o destruyendo la bandera de la nación de Israel. Es tremendo. ¿Y cuál es el significado profético de esto, hermanos? Es de locos. Es lo que vamos a ver en este video, porque así como esos cuervos derrumbaron este símbolo idolátrico de esa estrella de Refán, asimismo en este video vamos a derrumbar uno de los dogmas preconcebidos del cristianismo, que ahora en los últimos tiempos tiene mucha importancia, muchísima. Y hoy, en este video, se los voy a derrumbar como un castillo de naipes impresionante. Hermanos, es curioso que el pueblo de Israel no quiera reconocer a Jesús. Es de locos. Jesús como Hijo de Dios. Y nosotros cuando vemos también dentro de la ciudad de Jerusalén hoy en día, por ahí, por el muro de los lamentos, vemos las dos banderas de estas naciones proyectadas en la pared de este muro del segundo templo que fue derribado en el año 70 después de Cristo, y ahora hoy se proyectan en ese muro las banderas de Israel y de Estados Unidos como dos aliados inseparables. Y bueno, claro, ¿quién no quisiera ser aliado de Estados Unidos? Pues es la potencia militar número 1 del mundo, donde no solo su poderío militar es importante, sino por supuesto también su poderío económico, el cual es inigualable en el mundo, toda vez que el sistema financiero global tiene como patrón moneda no ya el oro como era antes, el oro que estaba en todos los países. Ese era el patrón moneda global, pero ahora no es así. Ahora el patrón moneda global es un papel impreso que tiene las letras dólar. Por supuesto, el único que puede imprimir esos billetes con la letra dólar es Estados Unidos. Imagínate nada más ese poder, el poder de generar dinero de la nada, de poder tomar unas máquinas en una litografía e imprimir papeles con la palabra dólar y ya fue, y luego entregárselos a las naciones, y las naciones los tendrán que aceptar, sea que lo quieran o no. A la final, todas las naciones los aceptan. Son papeles, no es oro, son papeles que no tienen valor, solo dicen la palabra dólar. Ahora, no nos olvidemos que Estados Unidos en el Apocalipsis es la segunda bestia, plop.
llamada también la imagen de la bestia. Leamos en Apocalipsis 13, versículo 11 al 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Así que, ¿quién ejerce la autoridad de la primera bestia en el fin de los tiempos? Es Estados Unidos. Y no olvidemos lo que dice la palabra en Amos capítulo 3, versículo 3. ¿Andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la nación de Israel está aliada con Estados Unidos, porque nosotros podemos tener la plena claridad de qué es lo que viene para la nación de Israel al estar aliada con Estados Unidos. Por supuesto, toda vez que Estados Unidos es la imagen de la bestia, y no por nada fue la nación de Israel la líder a nivel global en imponer el bautismo negro, el 666. No por nada el 65% de los ciudadanos de Israel tienen el 666. No por nada, pues porque están aliados con la imagen de la bestia. Es de locos. Y escuchen esto, hermanos, porque los rabinos, estos rabinos que hoy en día son muy venerados por los suramericanos en Occidente, los rabinos ortodoxos que supuestamente son muy estudiosos de la Torá, ellos dijeron, mira, el bautismo negro nunca fue kosher. Es decir, ellos reconocen que el bautismo negro no fue kosher, pero luego dijeron que sí se podía recibir en el cuerpo, que porque tú no lo estabas comiendo, y que por tanto no había problema. Plop. Y es que, hermanos, miremos esta paradoja, esto es de locos. Si tú vivieras en la nación de Israel y fueras al supermercado, entonces resulta que todos los productos del supermercado tienen que tener un sello kosher. Todos. Cualquiera alimento que tú quieras comprar en Israel, todos deben estar certificados como kosher. Y esa certificación kosher significa que esos productos fueron fabricados de acuerdo a las disposiciones de las leyes sanitarias de Dios. ¿Y qué pasa si un producto no es kosher en el supermercado? Pues los judíos no los compran. Punto. Pero, ¿qué pasa entonces con el bautismo negro? Los rabinos dijeron que el bautismo negro no era kosher, pero finalmente dijeron que sí se podía recibir en el cuerpo porque no se estaba comiendo el bautismo negro, sino que solo se estaba insertando en el cuerpo. ¡Qué paradoja esto! Porque esos rabinos que dijeron eso son los mismos rabinos que tienen una ley y que tú además en Israel, si vas a comprar una hamburguesa, resulta que la hamburguesa no lleva queso. Y luego, si una persona se quiere comer la hamburguesa con una malteada, no puede. Porque ellos tienen una ley en donde tú no puedes comer la carne con la leche. Y que además, si vas a comer carne y leche, tienes que dejar pasar 6 horas. Si primero comes la carne, dejas pasar 6 horas para comer la leche y viceversa. Porque ellos dicen que no se puede mezclar la leche con la carne dentro del cuerpo, porque se estaría violando una de las leyes sanitarias de la Torá. Pero luego cuando vamos a mirar a qué ley están haciendo referencia en la Torá, lo que leemos que dice es en Deuteronomio capítulo 14, versículo 21. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Entonces, ¿a qué se refiere la ley? Estamos leyendo que habla es de no cocinar en una olla la carne del cabrito o de la vaca con queso o con leche. Es lo que dice la ley. Ese es el mandato. Pero los rabinos muy inteligentemente dedujeron, porque para eso los seres humanos tienen mente, para deducir, a pesar de que la ley solo habla de que no cocinarás, ellos
claramente llegaron a la conclusión de que eso significa de que no puedes comerlo tampoco. No puedes comer la carne con queso o con leche. Y también, obviamente, eso significa que tampoco puedes comer primero la carne y luego el queso o la leche, porque a la final los estarías mezclando dentro de tu cuerpo y por tanto estarías violando la ley de Deuteronomio capítulo 14, versículo 21. Es algo que es claro. Entonces, sí, tú tal vez puedas decir, yo no cociné el cabrito en la leche de su madre, no. Pero luego te lo comiste primero y después te lo tomaste. Dentro de tu cuerpo entonces se mezcló la carne del cabrito con la leche de su madre. Entonces está bien lo que ellos han hecho. Han razonado y han dicho, bueno, ojo, que si vas a comer carne, espera a que se haga la digestión y luego comes queso o tomas leche, dejando pasar 6 horas. Está correcto ese razonamiento. Pero luego, ¿qué pasó con el bautismo negro? Porque aquí los rabinos no razonaron, no dedujeron correctamente algo que es obvio, porque aquí la ley es todavía más contundente, no se requiere ni siquiera deducción ni razonamiento. La ley te dice de plano que debes apartarte de lo inmundo. Leamos en Levítico capítulo 11, versículo 47. Para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Es una ley contundente, aún mucho más clara que la ley que les acabé de leer en Deuteronomio capítulo 14, versículo 21, en donde te dice que debes apartarte de lo inmundo. Es así. Pero qué curioso, en este caso, los rabinos declaran que aunque el bautismo negro no es kosher, es decir, lo reconocieron ellos, y esto lo puedes buscar en Google o donde quieras, que los rabinos reconocieron que el bautismo negro no era kosher, pero que sí se podía insertar, ustedes me entienden, dentro del cuerpo. ¡Plop! ¿Y qué pasa? Porque dentro de tu cuerpo no puedes mezclar la carne con la leche, pero ahora dentro de tu cuerpo sí puedes poner lo inmundo, que es el bautismo negro. ¿Qué pasa ahí? Porque los rabinos fueron muy inteligentes para deducir algo que era obvio, que la ley, aunque te dice que no cocines el cabrito en la leche de su madre, pues también es obvio que te quiere decir que no lo comas, aunque solo te habla de no cocinarlo. Pero tú entiendes que no debes comerlo y luego también entiendes que no puedes primero comer la carne y luego la leche, como queriendo decir que no comiste la carne del cabrito con la leche de su madre juntos, sino que lo comiste por separado, porque luego los mezclaste dentro de tu cuerpo. Es algo que ellos lo dedujeron de forma muy correcta y acertada, pero luego no lo hicieron así con el bautismo negro recontra plop, en donde de repente ellos dijeron, sí, no es kosher, pero no hay problema porque no lo estás comiendo y lo puedes meter dentro de tu cuerpo. Es de locos, hermanos. A la final no olvidemos que lo que tú comes va a tu estómago y luego va a tu torrente sanguíneo y se reparte como nutriente por todo el cuerpo. Así que cualquier cosa que tú pongas en tu torrente sanguíneo es como si te lo hubieras comido. Es lo mismo. Entonces, claro que, pues de nada sirve que tú no comas lo inmundo si luego lo vas a insertar dentro de tu cuerpo en forma de que se mezcle con tu torrente sanguíneo. A la final, pues estás violando la ley. Es impresionante entonces lo que pasa en Israel. En Israel pasa algo muy extraño. Entonces miremos la hipocresía de los rabinos. Y es que si tú crees que nada más por haber nacido en Israel o tener descendencia israelita, o porque tú andas hablando en palabras hebreas, Baruch Hashem, no, hermanos, no te vas a salvar de esa manera. Y si tú lo crees así, no entiendes nada de la Biblia. Leamos en Romanos capítulo 9, versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Plop, es contundente. Ahora, mucho cuidado. Porque muchos suramericanos
sin empleo. Bueno, ustedes saben lo que pasa en Centro y Suramérica porque son países azotados por el dólar. Entonces, claro, no hay oportunidades en Centro y Suramérica y los suramericanos o latinos pues andan muy interesados en emigrar a países en donde los acojan y ellos puedan tener un ingreso. Entonces muchos han visto que la nación de Israel acoge felizmente a todo el que se quiera convertir al judaísmo, pero no solo los acoge, no, sino que les da muchos subsidios para que puedan establecerse en Israel y pues la cosa pues se les facilita mucho, no como en Sudamérica que todo es muy difícil, las casas valen mucho, todo está en una inflación rampante. Los gobiernos nunca tienen plata, pero luego para lo que ellos quieren siempre hay plata. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Pues muchos latinoamericanos quisieran vivir y convertirse en ciudadanos israelitas y pues recibir esos subsidios del gobierno de Israel. Y para eso resulta pues que tú pues tienes que convertirte al judaísmo. Por supuesto, si no eres descendiente de judíos, pues lo único que puedes hacer para que te acepten en Israel como ciudadano judío, sin ser tú judío, es convertirte al judaísmo. De esa manera, entonces, tú podrás emigrar de Sudamérica a Israel. Sin embargo, las sinagogas ya se dieron cuenta de esto. Y entonces, tanto sinagogas como el gobierno de Israel se han puesto más estrictos con el tema y ahora te piden llenar un pequeño formulario. ¿Qué cosas? ¿Y qué debes declarar en ese pequeño formulario? Si tú crees o no en Jesús. Plop. Entonces, ¿qué pasa si tú dices, bueno, pues yo me quiero convertir al judaísmo, pero es que yo sí creo en Jesús? Pues entonces, según ellos, tú no te has convertido al judaísmo. ¿Entiendes eso? Porque es que para ellos hay una gran diferencia entre judaísmo y cristianismo. Y para ellos, o te conviertes al judaísmo o te conviertes al cristianismo, pero no hay puntos intermedios. Es decir, o estás en una parte o estás en la otra. Y según los rabinos, los que profesan el verdadero judaísmo, pues refiriéndome al judaísmo estricto, no que sea verdadero, son aquellos que niegan y no reconocen que Jesús sea el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Si tú de repente dices que yo creo en Jesús y estás en una sinagoga, pues los rabinos te expulsan. Para ellos tú has dejado de ser judío. Para ellos tú eres ahora cristiano. Entonces no puedes ahora ser parte o ser ciudadano de Israel. No puedes. Porque, es decir, a menos que tengas padres judíos, pero si no los tienes y simplemente vienes a decir que tú te has convertido al judaísmo, pues no puedes reconocer a Jesucristo, porque entonces, según ellos, eres cristiano, no eres del judaísmo. Plop. Hermanos, entonces, si tú como ciudadano en Sudamérica tienes problemas porque, bueno, todos sabemos cómo está la cosa en Sudamérica, tú decides emigrar a Israel, te conviertes al judaísmo, y ¿qué pasa? De repente tú allá dices, no, pero un momento, yo creo en Jesús. Pues no. Entonces ellos dicen que tú has engañado al gobierno de Israel y que has engañado a las sinagogas. Ellos lo ven como un engaño que tú has hecho. Ellos no lo ven como que, wow, mira, él aceptó a Jesús en su corazón. No, hermanos. Ellos lo ven mal, como si tú les mentiste, los engañaste, como si los hubieras estafado, así como lo oyes. Entonces, para tú poder decir que perteneces al judaísmo, tienes que renegar, rechazar de Jesús y declarar en ese formulario que te entregan en la sinagoga, pues que tú no crees que Jesús sea el Hijo de Dios. Y de esa forma, sin que tú seas descendiente de judíos, te aceptarán como persona que se ha convertido al judaísmo y por tanto te darán la ciudadanía de Israel. De otra forma no te podrán dar la ciudadanía de Israel.
Hermanos, entonces, miremos eso. Te toca renegar de Jesús, porque de otra manera las sinagogas no te aceptarán como ciudadano judío. Es impresionante. Y aclaro, antes de continuar con este video, porque este tema es supremamente importante para la salvación, no solo de cristianos, sino de judíos. Y por tanto esto no tiene nada que ver con antisemitismo, porque resulta que ahora tú no puedes decir nada de Israel porque entonces eres antisemita. Pero nosotros queremos que los judíos se salven, por supuesto que sí. Por lo cual este video no puede ser antisemita. Antes, por el contrario, oramos para que algún judío en la nación de Israel reconozca a Jesucristo como su Salvador y como el Hijo del Dios Altísimo, no a Yeshua, porque este Yeshua o Yahshua es el Mesías de ellos, que supuestamente va a venir por primera vez. Pero nosotros hablamos es de Jesucristo, el Mesías que fue dado a conocer a las naciones por su nombre en griego, y por eso lo llamamos por su nombre en griego, porque hacemos referencia a ese Mesías, el que fue bautizado en el año 27 después de Cristo. Y hacemos esa diferencia clara. Entonces, miremos, hermanos, cuando tú escuchas a los rabinos dar excusas del por qué no creen en Jesús, y este es un video que también tengo pendiente. Es impresionante la cantidad de excusas superfluas y sin sentido que ellos te dan, es de locos, y te dicen que la palabra en hebreo no dice lo que realmente dice y luego realmente no es así. La palabra en hebreo sí lo dice. Entonces engañan mucho y dicen muchas cosas que no son para hacerle creer a las personas que la primera venida de Jesús no estuvo profetizada en la Torá, como ellos la llaman, o Tanaj. Entonces te dicen, no, nunca en el Viejo Testamento Jesús pudo haber sido el Mesías. Mira que ni siquiera trajo la paz mundial, y la profecía decía que él traería la paz mundial. Pero plop, ¿cómo podía Jesús haber traído la paz mundial si lo mataron? Entonces, Jesús trajo una mejor paz, una paz eterna, una paz verdadera y perdurable. Por eso dijo que Él no daba la paz como este mundo la da, pero los judíos quieren esa paz del mundo. Y nosotros sabemos lo que es la paz del mundo, como dice el libro 1984. En este mundo la paz es la guerra, y eso es lo que Israel quiere. Israel quiere guerra, porque para ellos la paz es la guerra. Es de locos, pero Jesús no vino a traer esa paz. La paz mundial que vino a traer Jesús es la paz que te da el saber que no morirás para siempre como un animal, sino que tendrás vida eterna. Entonces, ¿qué pasa? Porque ¿cómo pueden exigirle a Jesús algo los rabinos si ellos escogieron a un ladrón en vez de haber escogido al autor de la vida? Obviamente que lo que le sobrevino a la nación de Israel, a Jerusalén, fue desastre. Jerusalén fue arrasada en el año 70 después de Cristo. Obvio, pues ellos escogieron al ladrón. Lo que seguía era violencia. La paz de ellos era la guerra, y pues guerra fue lo que tuvieron, y Jerusalén fue arrasada por completo. Por otro lado, los rabinos dicen que Jesús nunca nació de la Virgen María. Primero dicen que realmente la palabra en hebreo virgen que se usó no quiere decir realmente virgen, y eso es mentira, porque tú vas y miras y resulta que sí dice virgen. Pero ellos quieren que diga una palabra específica en hebreo, pero resulta que no se usó esa palabra. Bueno, es tema para otro video. Pero finalmente dicen que María adulteró y que no es posible científicamente que una virgen dé a luz. Es de locos, a pesar de que estaba profetizado en Isaías capítulo 7 versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emmanuel. ¡Qué tremenda señal! Es que es impresionante. Una virgen concibiendo es una señal increíble. Pero los rabinos de hoy en día dicen, no es así.
María no era realmente virgen. Entonces, hoy tampoco creen, así como en los tiempos de Jesús, esos rabinos tampoco creían. Es de locos. Entonces, recordemos la profecía en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces no dudemos, hermanos, que la historia se repite y es que es algo que está evidente ante nuestros propios ojos, que aún después de 2000 años, la nación de Israel esté sumida en la misma ignorancia que estaba cuando Jesús vino por primera vez. Es que es impresionante cómo todo se repite. Y así como en aquella época, en la primera venida de Jesús, la mayoría de moradores de Jerusalén no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Es decir, estaba por nacer su Salvador y ellos no sabían nada. Pero ¿qué pasa? Habían personas que sí sabían y ellos eran judíos. Solo que eran judíos humildes, no eran soberbios. Y ellos sabían que el Salvador estaba por nacer, pero no sabían muy bien cuándo. Entonces yo le pregunto a los rabinos de hoy en día, porque ellos dicen que no se podía saber por la Torá que Jesús era el Mesías. Ellos dicen que en la Torá no aparece. Entonces, ¿cómo es que algunos habitantes de Jerusalén sí lo sabían? ¿Cómo es que ellos sí lo sabían? Porque si ellos lo sabían, es porque lo han tenido que haber visto o estudiado en la Torá. Entonces, claro que en la Torá sí aparece. De otra manera, nunca se hubiera relatado que algunas personas sí sabían que Jesús estaba por nacer. Claro que lo tuvieron que aprender en la Torá, o como ellos le llaman, Tanaj, al Viejo Testamento. Leamos un ejemplo de algunas personas que sí sabían y eran judíos. Leamos en Lucas capítulo 2, versículo 8 al 11. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, vemos que los ángeles no fueron a donde los fariseos, no se presentaron ante la mayoría de pobladores de Jerusalén, ante los judíos ortodoxos o ultraortodoxos de la época. No, hermanos, porque los ángeles sabían que ellos no iban a aceptar la primera venida de Jesús, porque esas personas rechazaban la luz y vivían en oscuridad. Y esto se repite en los últimos tiempos, hermanos. Sin embargo, fueron personas humildes, estudiosos de la Biblia, quienes estaban velando y guardando las vigilias, tal y como yo les he dicho que tenemos que hacer en la segunda venida de Jesús. Debemos estar velando y vigilando toda noticia, todo lo que se nos revela que tiene que ver con la segunda venida de Jesús, porque se acerca muy, pero muy pronto. Y como sabemos, lo más importante, hermanos, es que vendrá como un ladrón en la noche. Y muchos se van a sorprender cuando se enteren que Jesús está a las puertas, pero será demasiado tarde. Sin embargo, los judíos de hoy en día declaran: oh no, mira, Ecusatón, por ningún lado en la Tanaj, que es el Viejo Testamento, se dice que el Mesías vendría en 2 ocasiones, en primera venida y segunda venida. No, eso yo no lo leo por ningún lado en el Viejo Testamento. Es un invento del cristianismo. Pero leamos en Isaías capítulo 65, versículo 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Entonces es impresionante que hoy estos rabinos
o judíos digan que por ningún lado en el Viejo Testamento se dice que Jesús destruirá la tierra tal y como se declara en el Apocalipsis. Y aún estos rabinos dicen que aquellos que predican el Apocalipsis son predicadores del miedo, que ellos mantienen a sus feligreses en constante angustia. Pero ¿no dice el profeta Isaías que Dios creará nuevos cielos y nueva tierra? Entonces yo pregunto, ¿cómo será que los va a crear sin destruir primero los viejos cielos y la vieja tierra? Porque es obvio que para crear algo nuevo, pues hay que destruir lo viejo. Y por tanto, cuando Dios cree la nueva tierra y el nuevo cielo, se cumplirá la profecía que leemos en el versículo 20, en el mismo capítulo. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Entonces, ¿cómo será que ocurrirá esto? Si el Mesías viniera hoy a esta vieja tierra y a estos viejos cielos, como los judíos quieren que venga el Mesías a gobernar desde Jerusalén, cuando impera la muerte en esta vieja tierra, donde los niños mueren prematuramente, ¿qué sentido tiene que un Mesías venga en donde todos los seres humanos siguen muriendo, presos de la muerte? Pero los judíos lo que quieren es que su gran nación de Israel sea enaltecida sobre las otras naciones, pero eso sí, a punta de fusil. Miremos a este rabino, digo yo que es rabino porque él explica su judaísmo, que no tiene que ver nada con el cristianismo, en este canal de filosofía judía. Miremoslo con el fusil en la mano, hermanos. Entonces, yo pregunto, nosotros sabemos que todas estas doctrinas de nacionalismo terminan siempre en guerra. El nacionalismo siempre lleva, pues, como su nombre lo dice, a destruir a aquellos que no son de la nación. Por eso es nacionalismo. Entonces, toda esta corriente que pretende enaltecer a Israel es una corriente guerrerista. Entonces lo que vemos con este judaísmo es un nacional judaísmo. Y qué curioso ese nombre, ¿verdad, hermanos? Porque vamos a mirar otras cosas en este video. Entonces grábate ese nombre, nacional judaísmo, para hacer un paréntesis, para entender lo que significa toda esta religión mezclada con nacionalismo. Ahora, para dar a entender un poco esta profecía que claramente se va a cumplir en los cielos nuevos y la tierra nueva, en donde el niño morirá de 100 años, pero alguien preguntará, pero un momento, Ecusatón, bueno, ¿cómo así que el niño morirá de 100 años? Si se supone que en el cielo nuevo y en la tierra nueva, pues ya no habrá muerte. Entonces, para entender esta profecía, primero tenemos que recordar que el profeta Isaías habla a veces en lenguaje real, otras en lenguaje simbólico, y es algo característico del libro de Isaías. Él mezcla lo real con lo simbólico. Entonces, en este caso, lo que quiere decir el profeta cuando dice eso es que en la segunda venida de Jesús, el niño que morirá de 100 años es el niño que vivirá para siempre. Esto es lo que se nos quiere decir. El niño morirá de 100 años, es decir, que el niño no morirá. Asimismo, cuando leemos que el pecador de 100 años será maldito, significa que el pecador para siempre será maldito. Es decir, el pecador siempre estará bajo maldición. Y esa maldición es que morirá para siempre. Morirá entonces eternamente. El niño vivirá para siempre y el pecador morirá para siempre. Eso es lo que nos quiere decir ese versículo del profeta Isaías. Y entonces ahí sí podemos hablar de un reinado del Mesías, porque entonces los justos viven para siempre y los pecadores mueren para siempre. Están los pecadores ahora sí bajo una maldición real, la maldición de la muerte eterna, y los justos están bajo una gran bendición,
la bendición de la vida eterna. Porque hoy en esta vieja tierra lo que tenemos es que los pecadores violan impunemente la ley de Dios y ellos están bajo la bendición de la vida, porque ellos no mueren. Han pecado, pero no mueren. Con todo y eso, también en esta vieja tierra, los pecadores, pues, hacen cosas malas, roban y venden armas, es decir, todo lo horrendo que podamos nosotros ver, inclusive a los que violan el sábado como día de reposo. Y los vemos a ellos, pues, llenos de riqueza. Los vemos llenos de hijos. Algunos de ellos tienen 7 hijos y el gobierno les subsidia a sus hijos, o si no, ellos son dueños de grandes empresas y sus 7 hijos están todos felices, todos tienen alimento, ropa, etc. ¿Y qué pasa? Porque son pecadores, se supone que deberían estar bajo la maldición, porque no olvidemos que la paga por el pecado es la muerte. Pero la maldición no les llega a pesar de que violan la ley de Dios. Nada pasa, por el contrario, antes prosperan formidablemente. Entonces, ¿cómo puede venir el Mesías a establecer su reino en este mundo, en esta vieja tierra tan injusta? Pues no es justo, ¿verdad? Lo que quieren estos judíos rabinos es que el Mesías venga a reinar por 1000 años en esta vieja tierra, gobernando desde Jerusalén, donde los pecadores pues van a seguir operando en la sociedad. Y la única diferencia sería que ahora la nación de Israel tendría el poderío militar sobre todas las otras naciones. Y como yo les dije en otros videos, detrás de este concepto supuestamente profético, pero que no es profético, está la muy poderosa y multimillonaria iglesia evangélica, y sobre todo la que está en Estados Unidos, la cual anda profetizando siempre que será desde Israel, desde donde gobernará Jesucristo, el Mesías, que ellos llaman Yeshua o Yahshua, y que vendrá un reino de paz y seguridad. Y miremos, esto es de locos, hermanos. Es una tremenda ironía. Ahora entrelazando todo lo que les he venido diciendo en este video, porque ya vimos al principio que los judíos rechazan a Cristo y sin embargo ellos están unidos con Estados Unidos, que es una nación evangélica que supuestamente profesa que Cristo es el Hijo de Dios. Y qué curiosa esa alianza, ¿verdad? Es decir, el judío o los rabinos de Israel no te aceptan a un cristiano en una sinagoga, pero sí aceptan la ayuda militar de Estados Unidos, la cual es una nación que profesa el cristianismo. Entonces, de nuevo, lo que dice el profeta Amós en el capítulo 3, versículo 3, ¿cómo pueden dos andar juntos a menos que estén de acuerdo? Si Israel rechaza a Cristo, ¿cómo puede hacer alianza con Estados Unidos, que es una nación evangélica que supuestamente acepta a Cristo? No pueden unirse. Pero no olvidemos que la realidad es que la iglesia evangélica no acepta a Cristo, porque ellos lo que creen es en la Trinidad. Entonces se cumple lo que dice el profeta Amós, que dos no pueden andar juntos a menos que estén de acuerdo, porque Israel rechaza a Cristo, de plano lo rechazan, y la iglesia evangélica de Estados Unidos rechaza a Cristo, aunque de boca lo aceptan, pero con su doctrina trinitaria lo rechazan, porque no olvidemos que ellos adoran a la Trinidad y según la doctrina trinitaria, Jesús no sería más que una manifestación de la Trinidad. No sería realmente Hijo de Dios, sino una manifestación. Entonces se cumple esa alianza que hay, pero es una alianza llena de hipocresía. Porque por un lado, en parte, los evangélicos de Estados Unidos aceptan a Cristo. Y, mientras tanto, los judíos rechazan a Cristo. Pero muy bien que les gusta la ayuda militar de Estados Unidos. Entonces, es la hipocresía de Estados Unidos. A ver si los rabinos de Israel fueran sinceros. Lo que deberían rechazar es la ayuda de una nación que profesa el cristianismo, porque ellos rechazan al cristianismo. Pero verdad que ahí sí no dicen nada, porque necesitan dinero y armas de Estados Unidos. Entonces,
¿Qué ocurriría, por ejemplo, si tú eres cristiano y entras en una mezquita y dices que Jesús es el Hijo de Dios? Pues te sacan de la mezquita. Y eso es lo que Estados Unidos rechaza. Esto que ellos llaman fundamentalismo religioso. ¿Por qué entonces Estados Unidos sí acepta que Israel haga eso? Porque tú vas a una sinagoga en Israel y declaras que Jesús es el Hijo de Dios y te expulsan de la sinagoga. Porque ahí sí Estados Unidos acepta que los rabinos de Israel expulsen a cristianos de las sinagogas. Entonces, aquí la diferencia es que Estados Unidos ayuda a Israel basados en una falsa profecía de que Israel es una nación bendita y todos los que la ayuden serán benditos. Hermanos, y es lo que vamos a ver en este video. Entonces, claro, nosotros vemos que en esta guerra entre Israel versus Palestina, Estados Unidos tiene mucho que sacar para su perfil profético de imagen de la bestia, toda vez que Estados Unidos se trae todo este conflicto religioso hacia su casa, se lo trae a su tierra, porque en Estados Unidos viven también judíos y árabes, y entonces es un conflicto que Estados Unidos importa de Israel y de Gaza hacia Estados Unidos, sobre todo, por ejemplo, en una ciudad como Nueva York. Entonces, es un conflicto que le interesa sobremanera al Vaticano, toda vez que el Vaticano quiere abolir la libertad de conciencia. Y por supuesto, ¿qué mejor forma de abolir la libertad de conciencia que demostrarle al mundo que la libertad de conciencia crea guerra, crea violencia? Pero no olvidemos también que la Iglesia Católica tiene un margen de maniobra muy limitado debido a todas las horribles atrocidades que hizo en el pasado, por lo cual el Vaticano debe recurrir a la Iglesia evangélica para tratar de abolir la libertad de conciencia en Estados Unidos. Apenas este conflicto que Estados Unidos importa de Israel se empiece a exacerbar en su nación, y entonces Estados Unidos tendrá el poder militar y político para abolir la libertad de conciencia, no solo en suelo americano, sino también a nivel global. No olvidemos, hermanos, que Estados Unidos también quiere convertirse en una teocracia evangélica. Por eso se llama imagen de la bestia, porque el Vaticano es una teocracia católica, es un país dominado por el catolicismo, en donde el Papa es el rey y sus órdenes se hacen sí o sí. Ahí no hay constitución, ahí no hay nada, es lo que diga el Papa. Y por supuesto Estados Unidos quiere hacer una imagen de esa bestia, y eso es convertir a Estados Unidos en una teocracia evangélica. Por eso es que Estados Unidos también le conviene mucho aliarse con Israel, toda vez que también Israel es una teocracia, es la teocracia del judaísmo, y a tal punto llega la nación de Israel con este tema que pasa lo que les conté al principio del video, que tú necesitas un certificado de una sinagoga para tú poder ser ciudadano de Israel. Por supuesto, en caso de que no tengas descendientes judíos. Pero eso es en sí una teocracia, cuando tú necesitas una certificación de una iglesia para poder operar en la sociedad. Eso es una teocracia. Y por supuesto que si a ti te certifica una sinagoga, eso quiere decir que rechazaste y negaste a Cristo como tu Salvador. Así que claro, además de todo, el gobierno de Israel está muy dispuesto a obedecer los designios de los rabinos, ya que la mayoría de la población es muy religiosa. Entonces, todos los decretos y leyes que pasa Israel son leyes que tienen una tendencia religiosa. Entonces, claro que Israel también es una nación que viola la libertad de conciencia, pero que es admirada por las otras naciones. Entonces nosotros ya vemos por dónde va la cosa. No olvidemos entonces lo que dice Isaías capítulo 65 versículo 2 al 4. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno,
en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Y los rabinos dicen, aquí en Israel no se come carne de cerdo. Pero el bautismo negro tiene gelatina de cerdo y por eso ellos mismos reconocieron que no es kosher y se lo pusieron en el cuerpo. Y también tiene ADN de ratón y se lo pusieron en el torrente sanguíneo. Entonces, claro, hermanos, que en Israel no hay libertad de conciencia y tampoco hay obediencia a la Torá, porque bien que ellos lo único que hacen es seguir los designios de sus rabinos que tampoco guardan la Torá. Entonces, ¿qué pasa? La libertad de conciencia que ellos quieren es la de ellos. Pero cuando tú quieres guardar la Torá y reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, entonces ahí sí no hay libertad de conciencia. ¡Plop! Hermanos, es de locos. Entonces, claro que la nación de Israel va de la mano con Estados Unidos y el Vaticano. Claro que sí. La profecía nos los revela al pie de la letra. Luego, miremos esto, hermanos. Este video es de locos. Hay mucha revelación en este video. Como les había dicho en un video pasado, los cristianos de Occidente están muy dispuestos a ver a Israel negando a Jesús y violando la ley y levantando a bombazos al pueblo palestino, porque todo se le tolera a la nación de Israel debido a que tiene una bendición de Dios, en la cual todos los que la bendigan serán benditos y todos los que la maldigan serán malditos. Y es impresionante. Entonces, hermanos, va a haber uno a estos rabinos que están allá en Israel, algunos ni siquiera son de Israel, y hacen un directo por YouTube, y están todos estos latinos bendiciendo a Israel, oh, Dios bendiga a Israel, y están orando por la nación de Israel, porque supuestamente la nación de Israel es la nación bendita. Pero recontra megaplop. ¿Será que es así, hermanos? Leamos lo que dice la profecía, leámoslo bien. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sin embargo, ¿a quién le está dando esta profecía Dios? Hay que leer con cuidado, hermanos, porque resulta que la nación de Israel ni siquiera existía en el momento en que Dios emite esta profecía. No existía Israel. De hecho, esta bendición es dada a Abraham, y Abraham no es israelita. Y este tipo de errores son muy frecuentes en la iglesia evangélica. O sea, hay algo por lo que los evangélicos son conocidos, es por andar sacándolo todo fuera de contexto. ¡Plop! Hermanos. Pero leamos el contexto. Leamos en Génesis desde el versículo 1, en el capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, el lector deportivo de la Biblia lee así de rapidez como leen ellos, que de Abraham saldrá una nación grande, Cusatón. Esa nación tiene la bendición. Porque luego leemos en Génesis capítulo 21 versículo 12. Entonces Dios dijo a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces ahí está, dice el lector deportivo de la Biblia. Mire, Cusatón, que dice que en Isaac será llamada descendencia de Abraham. Es decir, que la nación que salga de Isaac es la nación de la bendición. Luego tú sabes que el hijo de Isaac fue Jacob, y que luego Jacob
pues Dios le cambió el nombre a Israel. Por lo tanto, Jacob es el padre de Israel y es quien tiene la bendición. Israel, la nación bendita. Entonces, lo que haga Israel, pues está bien, porque el que la bendiga será bendito y el que la maldiga será maldito. Pero ¿qué dice la palabra sobre la profecía? Miremos que Dios aclara, hermanos, aclara. Leamos en Génesis capítulo 22, versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces hay dos cosas. Primero, hay una condición. Dios dice, si obedeces mi voz, ¿ok? Es la condición. Y luego hay una simiente en la cual serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces estos dos puntos son claves para entender la bendición. Porque luego, hermanos, no olvidemos que Abraham no tuvo un solo hijo. Abraham tuvo dos hijos. El primero fue Ismael y el segundo fue Isaac. Pero Ismael también fue declarado como simiente de Abraham. Leamos en Génesis capítulo 21, versículo 13. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. O como diría otra traducción, porque es tu simiente. Entonces, hay dos simientes. Una simiente es Isaac. La otra simiente es Ismael. ¿Cómo saber en cuál de las dos simientes está la bendición? Porque luego no olvidemos que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 9 versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Pero ojo, hermanos, ojo, porque el evangélico sale enloquecido corriendo con este versículo para sacarlo fuera de contexto. Porque ¿acaso el apóstol Pablo no sabía que Abraham tenía dos descendencias, dos simientes? ¿Por qué dice que en Isaac te será llamada descendencia? Porque luego ya vimos que Dios dijo que en Ismael también le sería llamada descendencia. Entonces, tanto Ismael como Isaac son simiente de Abraham. Así es, Isaac e Ismael se convirtieron en dos naciones grandes. Pero, hermanos, si la profecía es por la carne, es decir, por el linaje de Abraham, o porque la persona es descendiente de Abraham, entonces serían ambos, tanto Isaac como Ismael, los descendientes de Abraham, y ambos tendrían que tener la profecía que dice que bendeciré a todas las naciones que te bendigan y maldeciré a todas las naciones que te maldigan. Sí, porque ambos son simiente de Abraham. Hermanos, así es. Entonces tanto el pueblo de Israel como del pueblo árabe estarían bajo la bendición de Génesis capítulo 12, versículo 3. Pero la profecía es clara, hermanos. Leamos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Otra profecía diría, pondré enemistad entre tu descendencia y la descendencia de ella, o la descendencia suya. Así es, simiente significa descendencia, por lo cual se nos hace evidente que la profecía de Abraham está claramente vinculada a Génesis capítulo 3, versículo 15. Entonces se nos declara que de la descendencia de Abraham saldría a alguien que le pisaría la cabeza a la serpiente. Esto se nos confirma luego en Génesis capítulo 17, versículo 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia, tu simiente después de ti en tus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu simiente después de ti. Entonces, está claro que la simiente de Abraham, que tiene la bendición, es la que está bajo el pacto de Dios, bajo la obediencia a la ley de Dios. Pero no solo es la que está bajo el pacto de Dios, no solo es por obedecer, hermanos, porque ya vemos que se requiere tener fe que vendría una simiente que le pisaría la cabeza a la serpiente.
Entonces no solo es por obedecer, es también por fe. Entonces miramos, hermanos, que es apenas obvio que la nación de Israel y mucho menos la nación de Palestina le han podido pisar la cabeza a la serpiente. Tampoco pudo Isaac, ni Jacob, ni mucho menos Ismael pudieron pisarle la cabeza a la serpiente. Es apenas lógico, pero hay una simiente de Abraham que sí pudo hacerlo, y ¿sabes quién es? Su nombre es Jesucristo. Él es simiente de Abraham. Él afirmó el pacto que Dios hizo con Abraham y también le pisó la cabeza a la serpiente. ¡Plop! Leamos en Lucas capítulo 1 versículo 67 al 73. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre. ¿Cuál fue ese juramento, hermanos? ¿Cuál fue ese juramento? Que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, hermanos, ¿cuál es esa simiente? ¿Acaso es la nación de Israel? Ya vemos que no, hermanos, porque la nación de Israel no cumple ninguna de las condiciones para ser esa simiente, ni ninguno de sus habitantes hoy en día. Pero ¿quién sí la cumplió y la cumple? Es Jesucristo. Él fue el que reafirmó el pacto con Abraham. Él cumplió la profecía. Él obedeció todas las leyes, estatutos y decretos de la ley de Dios. Y asimismo le pisó la cabeza a la serpiente cuando murió en el madero por los pecados de las personas. Entonces en ese momento le quitó el imperio de la muerte a la serpiente, pisándole la cabeza y liberando a todos aquellos que estaban presos en sus pecados. Por lo cual, hermanos, ahora sí, dándole contexto a las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 9 versículo 8, cuando él dice: no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entendemos entonces por qué el apóstol Pablo no menciona a la simiente de Ismael. No la menciona, hermanos, y es porque son los que son hijos de la promesa, no queriendo decir que los ismaelitas están despojados de ser hijos de Dios, sino que si ellos renuncian a la carne y tienen fe en Jesucristo, ellos son hijos de Dios, mucho más que algunos judíos. Entonces, claro, hermanos, que no es Isaac el bendito, nada más por ser hijo de Abraham, ni Jacob, por supuesto que no, sino que es aquel que está bajo el pacto, aquel que tiene la fe de Jesús, es decir, aquel que guarda la ley y que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Él está bajo la bendición de aquella simiente que le pisó la cabeza a la serpiente. Y si Isaac tuvo fe y guardó la ley, él recibe la bendición. Pero si Isaac no tuvo fe en Jesús, entonces Isaac está perdido. Por esto el apóstol Pedro le dice a los habitantes de Jerusalén en Hechos capítulo 3 versículo 25 al 26, en donde dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente. Es decir, a ellos les llega la opción de recibir la bendición cuando ellos tenían la posibilidad de aceptar a Jesús. Entonces Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para bendecirlos. La bendición de la que estamos hablando. Quienes bendigan a Jesús serán benditos.
a fin de que cada uno se convierta de su maldad, pero tenían que despojarse de la carne y aceptar a Jesucristo, cosa que los moradores de Jerusalén no hicieron. Entonces no recibieron la bendición. Y la bendición es para Jesús. El que lo bendiga será bendito, y el que lo maldiga estará maldito. Es en Jesús que serán benditas todas las naciones de la tierra. No es en Israel, amigo evangélico. Tú que haces referencia a Génesis 12, versículo 13, declarando que Israel está bendito. No es Israel, es Jesucristo el que está bendito. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú le estás llevando la bendición a una nación que está bajo maldición, y cuando tú piensas que es de Israel que te viene la bendición, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que tú estás bajo maldición. Es obvio, es una manifestación clarísima de algo que está ocurriendo en el cielo y tú lo estás manifestando. Cuando tú apoyas a esta nación de Israel en su ansia de guerra, entonces alguien dirá, no, pero es que los atacaron. Sí, pero no los atacó todo el pueblo, no los atacó el ejército de Palestina, los atacó un grupo específico. Entonces no pueden atacar a toda la nación de Palestina. Entonces sí está mal hecho lo que están haciendo. Entonces el apóstol Pablo declara en Gálatas capítulo 3 versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, como si hablase de la nación de Israel. No, sino que habla de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Es que es obvio, hermanos, ¿en qué simiente han sido benditas todas las familias de la tierra? ¿Acaso la nación de Israel te ha bendecido a ti en algo? ¿Será que alguno de sus avances tecnológicos ha sido para ti de bendición? Porque yo ya les he probado que todo avance tecnológico del ser humano termina siendo para maldición del ser humano. Y entonces, si en Israel no han sido benditas todas las naciones de la tierra, ¿cómo es que tú declaras que es Israel la que cumple la profecía de Génesis capítulo 12 versículo 3? Tú bendices a Israel. Dime cuál es la bendición que has recibido de Israel de vuelta, porque la profecía no se confirma ni siquiera en tiempo real. Pues ve y bendice a Israel a ver qué es lo que te viene. Pues no te viene nada, nada. Porque si tú vas allá y dices que crees en Jesucristo en una sinagoga, te sacan de la sinagoga. Entonces, ¿dónde está la bendición? Entonces, el requisito es que todas las naciones sean benditas en la simiente de Abraham. Y eso no ha pasado con Israel. Entonces ahora estudiamos la palabra correctamente, sin sacar de contexto ningún versículo. Leamos en Génesis capítulo 22, versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y luego leemos en Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y el que te maldiga lo maldeciré. Y en ti serán benditas las familias de la tierra. Es que indudablemente esta profecía se cumple solo en la persona de Jesucristo. Es decir, aquel que bendiga a Jesús recibirá bendición. Aquel que maldiga a Jesús recibirá maldición. Y es obvio. Miremos la perfección de la palabra de Dios. Y qué perdidas están las iglesias nominales, cristianas, sea evangélica o católica o judío mesiánica. Eso sí que están bien perdidos. Al declarar que la bendición viene de la nación de Israel y el pastor se enrolla en la bandera de Israel y se pone el gorrito ese que es pura brujería, ese gorrito llamado kipá. Es un símbolo idolátrico endemoniado. Ahora, esto se pone mejor, hermanos. ¿Quiénes son los que maldicen a Jesús? Son precisamente los de la nación de Israel, hermanos. Es así. Y esto no es antisemitismo, ni este video quiere decir que tú los vas a odiar, no. Estamos orando por ellos. Pero, hablando en términos bíblicos, los que están maldiciendo a Jesús son ellos, porque no reconocen a Jesucristo como simiente de Abraham. ¿Y qué dijo el apóstol Juan de aquellos que maldicen a Jesús? Que son los que lo rechazan, por supuesto.
Leamos en Primera de Juan capítulo 2, versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Ahí está. Entonces, el que maldice a Jesús, esto es, que no lo quiera reconocer como Hijo de Dios, pues ya vemos que no tiene al Padre. Y el que bendice a Jesús, es decir, el que lo reconoce como Hijo de Dios, ese tiene al Padre. Por esto nosotros leemos en Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16, porque Él, Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante el madero reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, sí, Jesús sí vino a traer la paz. Vemos, porque si aquí viniera un judío que cree en Jesús, pues yo no tendría ningún problema con él, porque Jesús es la paz. Y todo el que cree en Jesús nunca actúa violentamente, porque Jesús es la paz. Entonces, ¿por qué hay guerra en el mundo? Pues porque rechazan a Jesucristo. ¿Y quiénes lo rechazan? Pues precisamente su supuesto pueblo lo rechaza. Entonces, vemos que sin embargo Jesús ya no habla de su pueblo, porque Él ahora tomó a todas las naciones y a su pueblo y los convirtió en un solo pueblo, en una nación bendita y santa. Algo que por supuesto el nacional judaísmo no quiere reconocer. Claro que no, porque es un nacionalismo. Pero Jesús convirtió a todas las naciones de la tierra en una nación santa, por supuesto, a los que lo reconocen como Hijo de Dios. Y ahí es cuando se cumple la profecía de Isaías capítulo 66 versículo 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Es de locos, hermanos. Entonces tú me dices que Israel es la nación bendecida. No. Por el contrario, mientras Israel no reconozca a Jesucristo, de esa nación vienen maldiciones. Sí, así como lo oyes. De Israel vienen maldiciones. Así como de cualquier nación también, claro. Toda nación que no reconoce a Jesucristo trae guerra al mundo. No olvidemos entonces que el cristianismo apóstata ha sido un cristianismo guerrerista. Este cristianismo trinitario que declara que Jesús es una manifestación. Entonces no lo reconocen como hijo, sino como un fantasma que de repente es simplemente el mismo Dios disfrazado de hijo, pero que no es hijo. Entonces, ¿qué ha venido de el catolicismo? Ha venido guerra. ¿Y qué viene de la Iglesia Evangélica Trinitaria en Estados Unidos? Guerra, hermanos. Llueven balas en esta tierra porque no reciben a Jesucristo en su corazón, sino que unos declaran que es una manifestación de Dios y por tanto, pues no existe, porque no es sino simplemente un fantasma, o otros dicen que simplemente fue un profeta. Plop. Ahora, es impresionante cuando analizamos correctamente la doctrina bíblica y sobre todo cuando vamos versículo tras versículo y vemos que todo encaja de forma armoniosa y perfecta, pero los judíos dicen que ellos van a seguir sus tradiciones y que el judaísmo no está basado en la Torá sino en sus tradiciones talmúdicas y que por favor no traten de convertirlos al cristianismo porque eso para ellos es una ofensa. Muchos judíos ni siquiera quieren leer el Apocalipsis, ya que según ellos han sido perseguidos durante siglos por el cristianismo. Pero ojo, no por el cristianismo, han sido perseguidos por el catolicismo. Entonces, si ellos leyeran el Apocalipsis,
pues se dieran cuenta que la Iglesia Católica es la gran ramera de Babilonia, y que por supuesto ella está embriagada con la sangre de los santos. Y aunque los judíos no fueron santos, ellos guardaban el sábado como día de reposo, razón por la cual se ganaron la enemistad de la gran ramera del Apocalipsis, la cual adora el domingo como día de reposo. Si los judíos dejaran la terquedad y soberbia para entender la verdad, qué rápido se darían cuenta que el cristianismo no ha sido quien los ha perseguido. Por supuesto, no ha sido Jesús. Este señor de filosofía judía dijo que el cristianismo es violento. Por favor, pero ¿en dónde vemos que Jesús fue violento o que los apóstoles fueron violentos? Por ningún lado. Ahora, que hay ramas del cristianismo como el catolicismo que han sido muy violentos, pues eso sí, porque no son realmente cristianos. Ya vemos que son trinitarios. Entonces no es realmente aceptar a Jesús porque lo rechazan al negar que Jesús es Hijo de Dios. Así que es algo que los judíos no pueden entender mientras sigan con la soberbia de no querer leer el Apocalipsis. Por eso no entienden que es la Iglesia Católica, la gran ramera, quien los ha perseguido. El Vaticano, por supuesto, quien curiosamente es el aliado de Israel en estos últimos tiempos. Es de locos. Así que no es coincidencia, hermanos. No olvidemos que los fariseos y saduceos en los tiempos de Jesús hicieron lo mismo. Cuando vieron que Jesús venía a traer la paz duradera, pues salieron corriendo a aliarse con Pilato y con Herodes para seguir profesando su nacional judaísmo. Los rabinos pensaban que de esta manera estaban salvando a su nación, trayendo la paz perdurable, cuando en realidad le estaban lanzando una terrible maldición a Jerusalén, porque pronto sería destruida para siempre. Este es otro punto importante, hermanos, toda vez que cuando miramos que si la nación de Israel fuera a través de la cual todas las otras naciones serían benditas, ¿por qué Dios habría permitido que Jerusalén fuera destruida en el año 70 después de Cristo? Porque a la final, pues, han sido muchos siglos en que la nación de Israel no existía, y cómo podía bendecir a la humanidad. Ahora recientemente se ha formado la nación de Israel, y no ha traído bendición a las naciones. Ellos han tratado de cerrarse de nuevo como ellos hacen. Solo se pueden casar entre judíos, y a la sinagoga solo puede entrar alguien que profese el nacional judaísmo. De resto no te aceptan. Entonces de nuevo se encierran en sí mismos, no trayendo bendición a las naciones. Y nosotros aceptamos personas de todas las naciones y los llamamos verdaderos judíos. No importa de la nación que tú vengas. Aquí pueden venir árabes o quien sea. En el ministerio Ecusatón Aridmon los aceptamos a todos si reconocen, por supuesto, a Jesucristo. Pero ya vemos que Israel no hace eso. Entonces, ¿por qué habría de permitir nuestro Padre Eterno que el segundo templo fuera destruido? Si supuestamente de ahí venían las bendiciones para las familias de la tierra. A la final, cuando nosotros miramos la historia del pueblo judío, que fue esparcido por todo el mundo, nosotros vemos que en ese esparcimiento ellos no fueron de bendición a las naciones. Ellos se enriquecieron. Resulta que la mayoría de judíos se habían enriquecido en naciones que no eran sus naciones. Claro que eso no justifica en lo absoluto que ellos hayan sido perseguidos, por supuesto, pero nosotros vemos que no fueron de bendición, que es el punto que estoy tratando. Cuando nosotros miramos, sin embargo, a los apóstoles que reconocieron a Jesucristo en su corazón, vemos que ellos fueron de bendición porque el cristianismo se esparció por todo el mundo. Nosotros no vemos que el judaísmo se hubiera esparcido por todo el mundo. Sin embargo, el cristianismo se esparció por todo el mundo. ¿Qué hubiera pasado si esos judíos hubieran aceptado a Jesucristo en su corazón? Pues qué grande hubiera sido el nombre de muchos judíos, que no solo hubieran sido conocidos dentro de los israelitas, sino en todo el mundo. Así como el nombre de Pablo es un nombre tan famoso, siendo Pablo judío,
pero aceptó a Jesús. Y el nombre de Pablo es tan famoso porque reconoció a Jesucristo. Y entonces fue de bendición para las naciones. Aun y cuando el cristianismo fue tergiversado y cayó en apostasía, aún con todo y eso, vino una gran bendición, porque venía la bendición de que Jesús te venía a salvar de la muerte eterna. Solo tenías que aceptarlo. Entonces, miremos que esto se nos comprueba también en la historia del mundo. Cuando leemos que la bendición no vino del judaísmo, sino que vino del cristianismo. Leamos en Gálatas capítulo 3, versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Recontra plop. Es una coherencia de locos demoledora, la de la palabra de Dios. Es decir, está claro que es por Jesús que son benditas todas las naciones de la tierra. Nosotros sabemos que en Israel tampoco se adora al Padre, como ya les he probado en otros videos. Ahora alguien dirá, mira, pero Ecusatón, mira que la nación de Israel es bendita porque de allí salió Jesús. Pero, ¿cómo puede reclamar la nación de Israel el gentilicio de Jesús si ellos mismos niegan a Jesús? Es que no tiene lógica. Y ellos negaron a Jesús por sus tradiciones, y resulta que sus tradiciones son pura brujería. Y se los pruebo. Miremos el símbolo endemoniado que ellos se hacen de esta mano con 5 dedos, con un ojo adentro, y entonces cada vez que ellos ven el número 5, entonces se tocan esa mano, la ponen encima de la puerta de su casa, o la llevan en un dije en el cuello. Es de locos, que dizque para rechazar el mal de ojo, este símbolo que se llama Hansa, y que traduce supuestamente la mano de Dios, que es un claro símbolo budista, y sin embargo vemos que quienes lo promueven son los rabinos, es el judaísmo. Miremos varios youtubers encargados de profesar este judaísmo a Sudamérica, porque hablan en español, cómo nos revelan que este es un símbolo usado por los judíos en Jerusalén y los que profesan el judaísmo, aún el judaísmo ortodoxo. No olvidemos entonces que esto es de esas ironías impresionantes, que el nazismo tiene vínculos estrechos con el budismo. Y por tanto, nosotros recordemos, el saludo de Hitler no era solo ese saludo con el brazo y la mano estirados. No era solo ese, sino también era mostrando la palma de la mano. ¿Y por qué? Porque es ese mismo Hansa. Es esa supuesta mano de Dios. Entonces es bastante interesante que los judíos terminen adorando los mismos dioses de aquellos que los querían perseguir y destruir. Como ya les he revelado en otros videos, es algo que ocurre muchas veces en la historia. Por ejemplo, en Sudamérica lo vemos con los indios que adoran a la Madre Tierra, y que esa es la misma religión que adoran los católicos de forma disfrazada. Y la Iglesia Católica quiso exterminar a los indios, y muchos indios hoy en día son católicos, a pesar de que fue el catolicismo el que los quiso exterminar. ¿Cómo es que estos indios siguen siendo católicos sabiendo que quien los quería destruir era católico? Es de locos. Entonces, esto siempre pasa cuando una persona practica el paganismo o una religión falsa. Es como una maldición que les llega, que el que los destruye es aquel que practica esa misma religión falsa. Esto nosotros lo podemos ver en los libros de Ezequiel y Jeremías e Isaías, pero aquí en este video ya no hay tiempo para verlo. Pero siempre que una persona se vaya a la idolatría, el que lo destruye, el que lo persigue, es también idólatra. Es curioso. Como dijo el apóstol Pablo, si a ti te persiguen los idólatras, cuando tú eres justo, cuando tú aceptas a Jesús, pues está bien, pero que te persigan los idólatras, cuando tú también eres idólatra, y resulta que ambos, tanto perseguidor como perseguido, adoran los mismos ídolos, es algo de locos. Yo no lo puedo entender, hermanos. Entonces, es algo que se repite en la historia.
nosotros vemos esta mano de Dios en estatuas budistas, en donde también sale esa cruz esvástica de Hitler. Es que es impresionante. Y no olvidemos que el Vaticano se unió con Hitler para perseguir a los judíos. Y esto lo vemos en estas imágenes que yo les muestro, que se las he mostrado desde hace mucho tiempo antes que existiera la inteligencia artificial. No sea que fueran a decir ahora que son imágenes hechas por inteligencia artificial, porque son imágenes muy, muy viejas. Sin embargo, vemos a los cardenales católicos riéndose felices con Hitler. Entonces vemos que la historia se repite cuando hoy los judíos adoran esa Hansa, porque es un símbolo que Hitler hacía cuando alzaba la palma de la mano, hacía la señal de la Hansa. Impresionante, hermanos. Entonces, es el castigo por la idolatría. Por eso Jesús dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es algo de locos. Entonces, hermanos, y tú pensarías que estos rabinos deberían saber el segundo mandamiento, deberían saber que eso está mal, pero no. Ellos dicen que sí se pueden usar esos símbolos, dicen que inclusive algunos que los puedes usar en sábado, pero en los otros días no. Entonces, claro, ellos niegan al Padre. Tú puedes pensar que ellos adoran al Padre. No, Señor, hermanos. Está claro, leamos en Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, ¿Israel está bajo bendición o bajo maldición? Porque los rabinos esperan construir un tercer templo para ejecutar las obras de la ley. Entonces van a tomar una vaca alazana y la van a sacrificar para hacer las obras de la ley. Es decir, están bajo maldición porque no tienen fe en la simiente por la cual viene la profecía. Y si no tienen fe, pues por supuesto que no están bajo la bendición de Génesis 12:3. Y si no están bajo la bendición, pues obvio que están bajo la maldición. Por eso el apóstol Pablo lo pone claramente, es que es lógico, hermanos. Y luego, si la nación de Israel está bajo maldición, ¿cómo puede bendecirte? Tú la bendices para que te bendiga Dios, pero ¿cómo si está maldita? Entonces, yo pregunto, hermanos, ¿tú puedes bendecir algo que Dios ha decretado como maldito? Porque Dios maldijo la higuera. A ver si tú vas a hacer que la higuera dé frutos. La higuera se secó, hermanos. La profecía dice que Él bendecirá a los que te bendijeren, refiriéndose a Jesucristo. No a la nación de Israel. La nación de Israel está maldita porque sus rabinos pretenden salvarse por las obras. Entonces, mira, de todas las maldiciones existentes, la peor maldición de todas es la muerte. Y recordemos que la paga por el pecado es la muerte. Aquel que va a morir, pues está bajo maldición. Y no puede alguien que está bajo pena de muerte, entonces bendecirte a ti para que tú no estés bajo pena de muerte. No se puede. La bendición no puede venir de alguien que está en maldición. ¿Cómo puede alguien que va a morir, pues, evitar que tú mueras? No es posible. No es posible. Es obvio que tiene que ser alguien que tenga la bendición para que derrote la muerte y de esa manera Él te traslade esa bendición para que tú puedas derrotar la muerte. Entonces, hermanos, es algo que nosotros leemos también en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Es que es un concepto obvio. Los hijos de la luz no pueden juntarse con los hijos de la oscuridad. Los hijos de la luz son ¿quiénes? Los que aceptan a Jesús en su corazón como Hijo de Dios, los que rechazan el dogma trinitario, los que reposan en sábado, los que guardan la ley de Dios. Leamos en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 5 al 6. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día.
No somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces, de nuevo, ¿cómo puedes tú recibir una bendición por hacerte en sociedad con una persona que está bajo maldición? Porque la profecía, ¿qué es lo que dice? Que bendecirá a los que te bendigan. Pero a los que bendigan, ¿a quién? A Jesucristo. Entonces, tú haces una sociedad con alguien que no bendice a Jesucristo, para ti viene maldición. Y luego, bendecir a Jesucristo no es como hacen los evangélicos que se tiran en el piso de la iglesia, o como los católicos que van cada domingo a comer una galleta en la iglesia. Bendecir a Jesús es andar en luz, es arrepentirse de los pecados y dejar de pecar, es dejar de comer todo alimento animal, es guardar el sábado, es dejar la doctrina trinitaria a un lado. Leamos en 1 de Juan capítulo 2 versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Pues Jesús guardó la ley, reposó en sábado y jamás adoró a la Trinidad, hermanos. Así que ahí recibes la bendición, la verdadera bendición que es la vida eterna. Por esto Jesús dice en Colosenses capítulo 1 versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesús, el primogénito de aquellos que murieron y resucitaron, y los que van a resucitar. ¿Pero de quiénes? De aquellos que lo aceptaron con fe, como esa simiente que tenía la bendición, esos que eran hijos de luz y que serán hijos de luz. Esos estarán con el primogénito de los muertos. Por lo cual leemos en Isaías capítulo 8 versículo 18. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Miremos esta señal, este presagio, reconocido por los habitantes de Jerusalén, menos por los rabinos de las sinagogas, en Mateo 27, versículos 52 al 53. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Oh no, hermanos, imaginen esta señal, esos muertos vivos, sanos, con el don de la vida, caminando por ahí, por el centro de tu ciudad. Y no que se había muerto. ¿Cómo así que anda por ahí caminando? Es un terrible presagio, pero es un presagio de bendición. Todos esos santos resucitados que fueron trasladados al cielo. Es una gran bendición. Pues, hermanos, esas personas nunca jamás verán la muerte. Vivos estarán para siempre, por toda la eternidad. Es de locos, hermanos. Sin embargo, los impíos murieron en el año 70 después de Cristo, malditos porque murieron para siempre. No porque yo diga que sean malditos, sino porque la muerte los agarró y se los llevó para siempre, a la oscuridad eterna. Muchas personas dicen que este versículo no es muy cierto, Ecusatón. ¿Cómo así que Jesús es el primogénito de los muertos? Porque no te acuerdas tú que Elías y también Eliseo, entre otros, trajeron de la muerte a personas. Elías trajo a un niño y Eliseo también de la muerte a la vida. Sin embargo, no te olvides que esos niños fueron traídos a esta vida, pero no a vida eterna. Entonces, esta primogenitura de los muertos hace referencia a Jesús como el primero que resucita a vida eterna, hermanos. Así que, claro, Jesús resucitó a Lázaro, por ejemplo, entre muchos, pero no los resucitó a vida eterna. Entonces, por eso sigue siendo Jesús el primogénito de los muertos. Es claro.
porque aún tenían que dar la batalla por estar en el pacto y tener fe en la simiente que vendría a pisarle la cabeza a la serpiente. Entonces sigue siendo Jesús el primogénito de los muertos, pero otros dirán, mira, Ecusatón, Moisés fue resucitado primero que Jesús, y por tanto sería Moisés el primogénito de los muertos. Pero el apóstol Judas nos aclara esto, hermanos, cuando él nos revela por qué fue que Moisés resucitó. Leamos en Judas capítulo 1 versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces, nosotros sabemos muy bien quién es el arcángel Miguel. Es Jesús, hermanos, Jesucristo. Entonces nos imaginamos a Jesús debatiendo con el demonio, diciéndole, mira, Satanás, yo te voy a proponer este negocio. Recibe mi vida a cambio de la de Moisés. ¡Wow, hermanos! Y esa fue la única forma en que Satanás entregó el cuerpo de Moisés para que Jesús le diera la vida, porque Jesús entregó la vida de él por la vida de Moisés, tal y como lo hizo también por ti. Jesús lo ha hecho por todas las familias de la tierra, ha dado su vida por las naciones para que tú tengas vida. Asimismo lo hizo también por Moisés. Es impresionante. Entonces, Moisés recibe la vida por Jesús. Entonces, claro que Moisés es menor que Jesús, porque ya leímos, nadie puede dar una bendición que no tiene. Si tú estás bajo maldición de muerte, ¿cómo puedes darle una bendición de vida a otra persona? Es algo que todos lo podemos palpar en este mundo. Tú a nadie puedes llevar a vida eterna. Solo el que tiene la bendición de Dios puede bendecir. Entonces Moisés es un cumplimiento perfecto de la profecía de Génesis 12:3. El que te bendiga será bendecido. Moisés bendijo a Jesucristo como Hijo de Dios, no a la Trinidad, hermanos, y obedeció la ley de Dios, y aunque falló en un punto, ya vemos que recibió la bendición de Jesús. Se cumple perfectamente todo. Estamos con principios matemáticos, hermanos, porque claro, como un ángel puede darle esta bendición a Moisés de tener vida eterna, si ese ángel no ha podido vencer la muerte. Entonces, ¿cómo puede él darle la bendición a Moisés? Entonces, ese arcángel Miguel no puede ser un ángel, tiene que ser Jesús, es apenas obvio. Entonces vemos que no es Moisés el primogénito de los muertos, es Jesucristo. Jesucristo, el que le pisaría la cabeza a la serpiente, por lo cual Jesús declara en Lucas capítulo 4 versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¡Wow, hermanos! Entonces, es una soberbia de locos cuando el ser humano dice, nosotros somos la nación de Israel y tenemos la bendición de Abraham para todas las naciones. Y yo bendigo a Israel e inmediatamente estoy bendecido. ¡Plop! Es algo impresionante. Es como el gentil tratando de usurpar una bendición que no puede recibir de una nación que está en maldición. Es como convertir a la bandera de Israel en una especie de amuleto. Es como convertir a la nación de Israel en un amuleto. Yo cargo este amuleto y entonces este amuleto me bendice. Y plop, es idolatría pura. Porque Israel no ha vencido la muerte. ¿Cómo puede bendecirte Israel? No puede, hermanos. Es Jesucristo quien te bendice. Leamos entonces lo que se nos revela con total lógica
En Apocalipsis 7, versículo 9, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos. ¡Wow, hermanos! Ahí está. Todas las familias de la tierra bendecidas allá en el cielo con palmas en las manos, diciendo santo, santo, santo. Hermanos, es de locos. Entonces, esto gracias a ¿quién? A la sangre del Cordero. Entonces, hermanos, sabemos que esta gran multitud ya murió. Ahora nosotros estamos los 144,000 bendecidos por Jesús, sellados con el sello del Padre y del Hijo, porque nos despojamos del dogma trinitario, porque guardamos el sábado, porque guardamos toda la ley de Dios, porque no comemos alimentos animales, y por tanto tenemos esa bendición de Jesucristo, y por eso lo esperamos en su segunda venida, y tendremos esa bendición de mirarlo cara a cara. ¡Qué felicidad! Aunque en este mundo estemos asfixiados por el impío y el pecador, de repente nos llenamos de felicidad al ser testigos vivientes de la increíble coherencia de la palabra de Dios. El que diga que este libro es un invento de una cultura, de una nación, es un ignorante. Hasta pronto, hermanos.